En el mundo moderno, cuando una autoridad tiene que ir a algún sitio, lleva consigo a sus guardaespaldas, y en la época romana no era diferente, ya que los emperadores y otras autoridades no iban a ninguna parte sin sus guardaespaldas, los lictores. El origen de la palabra lictor es tan antiguo que se remonta a una época en la que el Imperio Romano era solo un sueño lejano, ya que procede de los etruscos, un pueblo que vivía en la península itálica y que ocupaba territorios que en el futuro pertenecerían a los romanos. En este pueblo se inspiraron los romanos para crear sus lictores. El historiador romano Tito Livio nos cuenta que los primeros lictores fueron nombrados por el mismísimo creador de Roma, el legendario Rómulo, quien designó a 12 personas para ocupar este noble cargo. Pero cabe señalar que no hay consenso sobre por qué se eligió específicamente a 12 personas. Una hipótesis sugiere que Rómulo indicó este número de personas porque un sacerdote que interpretaba sus sueños y hacía presagios vislumbró 12 pájaros en su visión, mostrando el futuro reino de Rómulo, sugiriendo que esto sería una señal de su ascensión. Sin embargo, Tito Livio no lo apoya, señalando que lo más probable es que Rómulo se hubiera inspirado directamente en los etruscos, que tenían un candidato por cada uno de sus 12 estados. Para convertirse en lictor, era necesario ser una persona íntegra y, como mínimo, un romano libre con buenas aptitudes físicas. En cuanto a su reclutamiento, en la mayoría de las ocasiones eran nombrados por un militar o alguna figura respetable del estado. Sin embargo, lo más habitual era que los lictores fueran nombrados directamente por las autoridades a las que debían proteger, garantizando así que solo hombres de su confianza supervisaran su seguridad. En Roma los lictores vestían una toga, mientras que durante un triunfo o un acontecimiento fuera de la ciudad, llevaban una prenda militar roja, el sagulum, y en los funerales vestían túnicas negras. Su salario podía variar en función de la autoridad que protegían o de su rango, pero normalmente su salario rondaba los 600 sestercios. Los lictores se encargaban de proteger a todas las autoridades romanas que ostentaban el imperium, como senadores, magistrados o cónsules. Se les permitía utilizar varas adornadas con faces, que eran haces de varas de madera atadas, y cuando se encontraban fuera del pomerium, que era la frontera simbólica de la ciudad de Roma, utilizaban hachas, que eran recordatorios muy directos de su poder para ejecutar amenazas. Debían seguir a su señor a donde quiera que fuera, manteniéndolo a salvo en su casa, en las calles, en los baños públicos o en el foro. Y debían permanecer al lado de su señor, siempre que fuera a lugares con multitudes o posibles tumultos. Una autoridad solo podía prescindir de sus lictores si se dirigía a una autoridad superior, o si visitaba alguna ciudad libre. Y estos viajes, los lictores tomaban posiciones en una línea ordenada que se situaba delante de su señor, y el lictor más importante, que se conocía como próximos o primos, organizaba los avances. En caso de disturbios o grandes concentraciones, tenían la función de alejar el peligro de su señor, y para ello disponían de un gran poder, teniendo autoridad para castigar y encarcelar a ciudadanos romanos si así lo ordenaba su señor. El número de lictores que protegían a una autoridad dependía de su poder y de la importancia de su estatus. Un dictador como Julio César podía tener hasta 24 lictores, mientras que un cónsul o un procónsul podían tener entre 12 y 6. Pero durante la época imperial, los emperadores iban acompañados de 12 lictores, número que se incrementó más tarde en el reinado de Domiciano, quien estipuló el número de 24 lictores para salvaguardar a los emperadores. Sin embargo, en situaciones excepcionales, los lictores podían acompañar a personalidades que no formaban parte del Estado romano en acontecimientos especiales, como funerales. Sin embargo, a pesar de su importancia, durante el final del Imperio Romano, cuando las estructuras de su monarquía se derrumbaban, ciertos grupos acabaron perdiendo mucho poder o extinguiéndose. Fue el caso de los pretorianos y también de los lictores, que se extinguieron sumariamente. Sin embargo, incluso después de su extinción, estos soldados consiguieron inscribir el nombre de su grupo en los libros de historia, asegurándose así de ser recordados para siempre como uno de los grandes símbolos del poder y la gloria de los antiguos dirigentes romanos.
Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.